como el primer modo en que el ser humano obtiene placer de parte de la psique, ¿no? Y que luego esto va a quedar ahí de por vida, aunque va a disminuir, digamos, luego se va a ir integrando otros aspectos psicosexuales de otras etapas, pero siempre va a haber una reminiscencia del oral. Ahora también Freud va a decir una cosa muy importante, ¿no? Y es que hay personas que como parte de esta neurosis van a desarrollar lo que él llama una fijación. ¿Qué es una fijación en el sentido psicoanalítico de Freud, ¿no? Que la gente se quedó como enganchada a esta etapa, se quedó como atorada en esa etapa de la vida. Por dos cuestiones puede ocurrir esto. Bien porque hubo una carencia de gratificación, no fue suficientemente, ay Dios mío, gratificada la etapa oral, o bien porque hubo un exceso de gratificación, hubo de más. O sea, en la época de Freud, esto es interesante, se pensaba que el pecho se debía dar solamente por 6 meses. El pecho se dejaba de dar a los 6 meses de edad, terrible, ¿no? Terriblemente frustrante para los infantes de su tiempo, ¿no? Y sin embargo era lo que se consideraba normal. Hoy sabemos que esto es un absurdo, que el pecho debe dejarse de manera gradual y que en realidad es hasta los 2 años que se recomienda dejar la alimentación del pecho materno por completo, que aunque a partir del primer año deben incluirse sólidos en la dieta de los niños, esto debe ser gradual y que además pues el infante va dejando por sí mismo el pecho si hay como la gratificación suficiente. Entonces, en su época había mucha gente con carencias en la etapa oral, ¿no? Todavía las hay, todavía hay mucha gente que madres o mujeres que piensan, ¿no? Que, ¿no? Que no deben dar pecho, que no lo dan, sustituyen el pecho con alimentación de estos productos lácteos para infantes, que está demostrado que son malos en general, no sustituyen nunca, las fórmulas lácteas no sustituyen el pecho materno, ¿no? Ni en cuanto a nutrientes, mucho menos en cuanto a la calidad del vínculo, ¿no? O sea, porque un aspecto fundamental del pecho materno no solamente es la parte de los nutrientes, que es bien importante, ¿no? Sino la parte del vínculo afectivo. Bueno, aunque también incluso, profe, igual hay unos que dan hasta los 5 años, ¿no? El pecho, ¿no? Que igual es, igual, o sea, como dice ahí, ¿no? Que tiene que haber como un rango, ¿no? O sea, dicen ni muy poco, ni tanto que alumbre en salto, ni tampoco que no lo alumbre, ¿va? Exactamente, ahí es donde también habría problemas. Oiga, profe, yo fíjese que también conozco a una persona que le da pecho, bueno, o sea, tiene 2 hijos y le da pecho a los 2, pero una ya tiene 5 años y el niño pues tiene, no sé, unos 2 o 3 años. Pero, o sea, yo me he preguntado si eso, o sea, está bien o está mal hasta ese rango de edad o sea, ¿por qué lo hacen? Sí, ahí ya vemos que ya es el exceso del que estamos hablando. O sea, la etapa oral es la etapa en la que debe durar precisamente el proceso de lactancia materna. Curiosamente, eso Freud no lo plantea, ¿no? Porque él no está como en ese como reformismo, ¿no? De decir la lactancia materna. No, él sigue con ese modelo de los 6 meses. Él es médico y está casado con estas ideas. Pero es curioso, se topa con una característica interesante, que efectivamente la lactancia materna debe durar etapa oral, que es más o menos 18 meses, 2 años. Esa es la edad idónea para comenzar el destete, podríamos decir. Ni antes ni después. Porque después pasa también esto que dice Freud, hay un exceso de gratificación y la persona ya tiene dificultades para seguir madurando, avanzando y se puede quedar fijada a la etapa no por una carencia, como en el caso de quien tiene poco tiempo de recibir pecho, sino por un exceso. Para empezar, a partir de los 2 años, la fórmula, digamos, de la leche materna pierde valor nutrimental, es decir, ya no alimenta. Sí, eso lo vemos mucho en comunidades indígenas. Los niños no sufren desnutrición durante los primeros 2 años de vida. ¿Por qué? Porque toman pecho, ¿no? Entonces, no van a estar desnutridos. Pero la desnutrición mucho la vemos en niños de 2 en adelante. ¿Por qué? Porque aunque le sigan dando pecho, pues ya no sirve, ya no tiene valor nutrimental. Están tomando agua, básicamente. Pero también a nivel emocional, lo que está dificultando es que la persona logre desarrollar autonomía.
Es decir, lo que estás favoreciendo es una pauta de dependencia en el carácter de las personas. Sí, de hecho es lo que le iba a comentar también, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, yo he escuchado que entre el rango, igual como usted dice, del destete está entre, por ejemplo, lo normal, digámoslo así, debía ser de 6 meses a un año, mucho hasta el año y medio, pero precisamente en las comunidades hay niños de Leo, o sea, de 6 años, o sea, desafortunadamente hay lugares donde pues carecen de ciertos alimentos, ¿va? A pesar de que los producen, pero para ellos tiene como unas, decir, bueno, pues no tengo que darte de comer, pero toma tu agua, ¿no? O tu leche, según, ¿no? Entonces, precisamente esos niños son los que tienen más dependencia a estar con la mamá, ¿no? En ese aspecto. Sí, ¿no? Y pues digo, además la alimentación no sirve de nada. Esto que decías, bueno, pero ojo, no debe ser a los 6 meses, ¿eh? La destete no debe ser a los 6 meses. Estamos hablando de que el rango ideal es 18 a 2 años. 2 años Ah, debe ok. ser máximo, ¿no? Para realizarlo, siempre debe ser de manera gradual y es como lo más saludable a nivel afectivo, bueno, y también a nivel nutrimental, insisto, ¿no? Hasta los 2 años el pecho está diseñado no solamente para cubrir las necesidades nutrimentales, sino sobre todo a nivel inmunológico, es muy saludable porque mantiene protegido al infante precisamente porque las defensas están siendo ahí, el sistema inmunológico está siendo cuidado, digamos, por el propio sistema inmunológico de la madre, que a través del pecho le da precisamente todo lo que requiere para estar protegido de enfermedades, ¿no? Entonces, de hecho, los bebés que se reciben pecho se enferman muy poco durante los primeros 2 años, precisamente porque están recibiendo pecho. Esta es otra ventaja que tiene la lactancia materna. De hecho, ahora hay toda una campaña, ¿no? En ese sentido, en el sector también salud, de favorecer la lactancia materna, de decirle a la gente, no usen fórmula, la verdad, no hace falta usar fórmula, las fórmulas no son buenas, no sustituyen a los bebés, los engordan porque tienen azúcares añadidas, pero es mentira que los nutran, ¿no? Nunca va a ser igual. Bueno, y la otra parte del vínculo, y obviamente lo inmunológico, jamás no va a haber fórmula láctea que le dé, pues, esta riqueza del sistema inmunológico de la madre a un niño, por mucho que digan, ay, es que tiene probióticos y pro esto y pro el otro. No, son puras mentiras, señoras y señores, esto no es cierto. Entonces, bueno, pero lo que decíamos, sí es muy importante, porque muchas madres, sobre todo en el medio urbano, se empieza a ver este fenómeno de mamás que les dan pecho así años y años. También en las comunidades más por una cuestión de falta de alimentos, pero en el medio urbano por una cuestión de no saber frustrar, ¿no? A los niños, ¿no? De no tolerar la frustración. Ay, es que no, que mi hijo no llore, que mi hijo tenga todo, que eso no, también eso está mal. Parte del proceso de madurar es aprender a tolerar la frustración. Y una característica del carácter oral es que tiene poca tolerancia a la frustración. Se vuelven como débiles emocionalmente, muy vulnerables y tienden a desarrollar una pauta dependiente. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo están esperando que haya una persona externa que les cuide. La característica de la etapa oral es esto: necesito que alguien me cuide. Y si no, me siento mal, me siento abandonado, abandonada, me siento débil, me siento vulnerable. Y esto bien puede ocurrir por cualquiera de los dos aspectos que decía Freud, porque hubo un exceso o bien porque hubo mucha carencia. También una frustración muy temprana de la etapa oral deja pues una herida narcisista, dice Freud, es decir, una herida en la psique de sentirse poco querido, poco amado, y eso puede generar, como para la vida, una actitud también de dependencia y de vulnerabilidad. Lo que tú decías, tal cual, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿no? Bueno, voy a hacer una pausa de un minuto, ahorita regreso.
Bueno, entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda de esta primera etapa. No, ninguna, profe. Perfectísimo. Luego pasa la siguiente etapa. Freud piensa que la segunda etapa es a partir de los 1.5, 2 años, o sea, una vez que termina la etapa oral, y es más o menos hacia los 3.5, máximo 4 años de edad, que se da esta etapa que él llama etapa anal. ¿Por qué la llama así? Porque él piensa que la zona erógena, es decir, la zona hacia donde se desplaza la carga libidinal, la capacidad de experimentar placer, el punto de donde se siente placer, es la zona del ano, o sea, lo que llamamos el perineo, y bueno, también en un segundo momento, aunque no le da tanto peso, la zona de la uretra, dice Freud, ¿no? Y él piensa que esta zona, en esta etapa, es muy importante lo que es la adquisición del control de los esfínteres, ¿no? De hecho, es lo normal, los niños, niñas desarrollan o deben de desarrollar el aprendizaje de ir al baño entre los 2 y los 4 años. Es lo normal. Antes no puedes exigir, porque no hay todavía ni siquiera la característica neurológica adecuada. Hay padres muy exigentes e incluso violentos al respecto y bueno, vamos a ver que esto deja consecuencias psíquicas. Y también demasiado permisivos, que también esto va a dejar consecuencias psíquicas, se va a dar cuenta Freud. Ahí digamos que todo el drama, digamos, se traslada de la boca a esta parte del aprendizaje de ir al baño. Freud dice una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Al respecto de todo este proceso de la etapa anal. Dice, bueno, el infante comienza a sentir placer pues, por defecar, ¿no? Por hacer pipí y hacer popó, ¿no? Básicamente, ¿no? Es una sensación placentera. Pues de hecho lo es, ¿no? En sí mismo, ir al baño es placentero, ¿no? Es así como liberador, sobre todo si te has aguantado, es así de, ay, ¿no? Pero Freud dice que este placer tiene una naturaleza de carácter sexual, ¿no? Lo ve, luego él lo justifica diciendo, bueno, que en el caso de pacientes él ve que hay tendencias de pronto de la gente, ¿no? Urofílicas, coprofílicas que se pueden manifestar, él lo ve como perversiones, pero él ve las perversiones siempre como el resultado de una fijación a etapas, ¿no? O sea, cuando hay una perversión, lo que llamamos una parafilia, él las va a ver como el resultado de una supuesta fijación a etapas psicosexuales. En el caso de la urofilia, la coprofilia y sus derivados, tendrían que ver con una fijación de la etapa anal. Sin embargo, no solamente es esto, ¿no? Lo sexual genital, al igual que en la etapa oral, no solamente es el derivado del placer o el gusto por la comida o el gusto por la bebida o los besos o las actividades orales en sí mismas, sino que también hay una serie de significados, de símbolos, de pautas de conducta que toman una forma media rara, según el criterio freudiano, ¿no? O sea, vamos a ir viendo esto. Freud piensa, ¿no? Que, por ejemplo, el aprendizaje del orden y la limpieza están muy ligados a la etapa anal. Él ve en sus pacientes que aquellas personas que fueron demasiado exigidos por sus padres o las figuras que les cuidaban para que aprendieran muy rápido y que incluso me dio violencia, me dio agresión de por medio, desarrollaron una pauta muchas veces obsesiva de la limpieza. Él incluso llega a vincular lo que llamamos el carácter obsesivo compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo, a la etapa anal. Fueron, según él, la explicación es que estos niños, niñas, en su infancia les obligaron muy pronto a aprender a controlar sus esfínteres y esto generó que desarrollaran una tendencia obsesiva, compulsiva de la limpieza, del orden, de muchas cosas. Entre más duro haya sido la enseñanza de esto, más marcado es el rasgo de carácter anal, llamó él anal retentivo, a esta parte del carácter donde los niños, niñas muy rápido les obligaron, o sea, antes de que les tocara. Por el contrario, se da cuenta que pacientes en los cuales hubo como un poco este descuido, abandono, no les interesó que aprendieran, usaron pañal hasta los 6 años, 7 más incluso,
no hubo como que los padres se preocuparan por enseñarles. Entonces, lo que ve es gente que suele ser desordenada, abandonada, descuidada, desaliñada e incluso sucia, y que no, o sea, no le preocupa mucho esta situación de la limpieza en su propia vida, ¿no? Porque no hubo este aprendizaje, ¿no? De control de los esfínteres. Pero además también se da cuenta de otra cosa, ¿no? Que hay caracteres anales donde hubo como mucho esta exigencia de aprender muy rápido, aguantarse las ganas, porque básicamente aprender a ir al baño es me aguanto las ganas para hacer cuando se puede, cuando se debe, según el criterio social impuesto. Y entonces en ese caso ve que hay gente que desarrolla una característica de la etapa oral que tiene que ver con la codicia, la tacañería. Y piensa Freud que el ser tacaño está ligado a esta situación, lo ve en caracteres de su tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, y esto dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, dice Freud, que es como la metáfora, ¿no? La analogía es no querer soltar. La gente codiciosa tiene dificultades para soltar, para desprenderse de las cosas, como tiene dificultades para desprenderse de sus es. Freud dice, las heces son como el primer acto, la primera creación del ser humano, del infante para el mundo, ¿no? Lo primero que ubica que está dando, que es un producto que viene de él, que sale de él. Y entonces él dice que toma esa forma de simbólica, pues de que la gente tacaña no quiere desprenderse de nada que sea suyo, ¿no? También Freud piensa, ¿no? Que cuestiones como la gente que colecciona cosas, se desprenden de un deseo anal inconsciente de retener y guardar sus heces, ¿no? La gente que tiende a coleccionar es una manera de sublimar, es decir, de transformar este deseo por acumular su caca en acumular cosas muy, muy diversas. Hay gente que colecciona y coleccionistas de todo tipo, ¿no? Freud le da este componente de base psicosexual. Y entonces, pues él se da cuenta, ¿no? Que el placer en la etapa anal viene de retener y expulsar heces fecales o la orina durante este periodo y las implicaciones que esto va a tener a nivel emocional. Obviamente, ¿no? En el caso tal cual, en la etapa oral, cuando no hubo una educación adecuada, ya bien sea porque fue muy exigente y muy rápida, o por el contrario, no hubo y fue muy descuidado y abandonado, va a generar una fijación a la etapa anal. En todas las etapas, la característica de Freud es que debe haber un nivel de frustración intermedio. Ni muy exigente la cosa, ni muy libre, ¿no? De que haga lo que quiera la persona. En ambas situaciones, en ambos polos, esto va a generar dificultades para pasar de la etapa siguiente y va a dejar como rasgos de carácter orales o anales que en la vida adulta se van a exteriorizar de otra forma, pero que cuando, según Freud, se hace el análisis, siempre tiene que ver con estos elementos de carencia o de exceso que le tocó a vivir a la persona. No sé si hay dudas de esta etapa anal que llama Freud. No, profe, ninguna, pero tengo una duda ahorita que habla de eso. Hay un caso de una compañera, igual no sé si me puede ayudar ahí, para explicar la situación. El niño tiene aproximadamente 4 años, creo, más o menos, 4 o 5 años, pero el niño tiene problemas para ir al baño, para hacer popó. O sea, no quiere hacer popó, tiene miedo a hacer popó. Entonces, pues mi compañera, pues igual por cuestiones de trabajo, ha dejado al niño, pues, a veces con su mamá o con alguna muchacha. Pero constantemente va a consulta por lo mismo, de que, o sea, come, pero no hace popó. O sea, tiene miedo a hacer popó, ¿no? Entonces, no sé igual a qué se debe ese tipo de situaciones. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay que revisar cómo está haciendo el entrenamiento en ese aspecto de parte de los cuidadores, cuidadoras. No todo el mundo tiene como la claridad de cómo se debe enseñar. No debe de mediar ni la violencia ni la agresión respecto a este aprendizaje. No debe ser gradual. Es un proceso gradual que normalmente se desarrolla entre los 2 y los 4 años. Profe, fíjese que igual, bueno, con mi hijo tuve un problema parecido, de que
no le da, o sea, no le daba miedo hacer popó en el pañal, lo que le daba miedo era hacer popó en la taza. Claro. Y lloraba, pero así como si les, o sea, de verdad así como si le estuvieran haciendo algo. Y yo no me explicaba o sea, por qué, a lo mejor era alguna sensación que él sentía a la hora de sentarse en la tacita o algo así. Sí, muy probablemente, ¿no? O sea, hay angustias infantiles en el caso del baño, sobre todo si del baño ya normal, que puede tener que ver con sensación de caída, sensación de succión por el efecto del WC, ¿no? Normal. Sensación de pérdida. Y bueno, o puede ser también que tal vez lo hayan dejado solito en la taza y se haya caído, o tal vez por eso, tal vez el miedo también, ¿no? sí, De ir al también baño. es muy, si ustedes ven el WC es muy grande para un niño, ¿no? Entonces, lo ideal es que si vas en el WC, más fácil, compren venden, ¿no? Como Hay una tapita adicional también. sí, venden un adaptador, una tapa adicional para niños, niñas, que se puede adaptar, que viene diseñado para el tamaño pequeño, y entonces pues no se va a caer, hasta va a ser más cómodo para el infante el sentarse ahí y no lo va. La otra es, debe ser como acompañado al principio, debes de premiar, por así decirlo, cuando cuando el niño o niña lo hace, ¿no? De reforzarlo, estar ahí con él, no decirle que es asqueroso, que es sucio, ¿no? Sino que es normal, ¿no? Y se va adquiriendo de una manera como más positiva la relación, ¿no? Entonces, ¿qué no hay que hacer? Obviamente gritar, pegar, insultar, agredir, decirle que es sucio, que es cochino, que es asqueroso cuando no logra, porque al principio pues es normal, te gana, ¿no? Al principio, aunque dices ya, pero ya cuando dices ya es porque ya va saliendo, entonces muchas veces les gana a los niños, niñas, no pasa nada, si no pasa nada, no te preocupes, para la próxima, y gradualmente lo van a ir como aprendiendo y van a ir dejando el pañal, ¿no? Es buen uso el de los pañales estos entrenadores, ¿no? Para evitar que los accidentes y sobre todo, ¿no? Es cuando hay miedos, más que reprimir, es que te da miedo platicar con el niño y decirle, pues no tiene que dar miedo, no pasa nada, yo estoy contigo, mira, no sucede nada malo, mostrarle cómo funciona, irle adecuando para que el niño o la niña pueda ir superando esta etapa y superando muchas veces miedos que pues, son resultado también de muchas veces no de mala experiencia, sino de la pauta infantil de los significados que le va dando pues a las circunstancias, ¿no? Ahí más bien es como ser empáticos, ser pacientes, ¿no? Lo que va. Y pero sí estar al pendiente y sí ir exigiendo en un sentido positivo que el infante vaya utilizando el servicio y que vaya aprendiendo la manera correcta y el cuándo, ¿no? Y se logra más a través del reforzamiento, digamos, que del castigo y la violencia, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Pero bueno, toda esta implicación ya como de carácter, bueno, pues sí, vemos cierta característica, es cierto, ¿no? Sí tiene cierta relación con esto del orden y el desorden, ¿no? Lo que sí he visto también a nivel clínico es que, por ejemplo, la gente que fue muy exigida en esta etapa, luego tiende a desarrollar estreñimiento cuando es adulta. Y puede tener como todos los problemas derivados del estreñimiento, ¿no? Que son numerosos, no es nada positivo, pero que sí tiene que ver muchas veces con este aprendizaje forzado que pudieron haber vivido durante la infancia del control de esfínteres, ¿no? Entonces, sobre todo cuando fue así incluso traumático para la persona que me dio violencia, que me dio agresión física, emocional, verbal, sí, al niño no hay que asustarle, ¿no? Por el hecho de que pues, le gane, ¿no? O no pueda hacer siempre, ¿no? O sea, hay gente que es como muy violenta, ¿no? Así, excesivamente de este tipo de cosas, ¿no? Entonces no hay que tratar de hacerlo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa. Ay, aquí no se ve bien esto, lo vamos a reducir el tamaño, ¿no? Bueno, en la etapa fálica, que es más o menos de los 3,5, 4, hacia los 5,5 y 6, le llama Freud la etapa fálica. Para Freud va a ser la más importante de las tres que hemos visto,
va a ser como donde él va a desarrollar más su teoría, donde va a rienda suelta toda la creatividad de su enfoque, y que la que va a estar como más estudiada a profundidad para él es la explicación de todos, casi toda, la mayor parte de problemas emocionales, psicológicos, sexuales, devienen de esta etapa, ¿no? De Freud. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Se llama fálica porque, según Freud, el interés, el placer, la zona erógena se traslada de la zona del ano a la zona de los genitales, pero concretamente al clítoris en el caso de las niñas y al pene en el caso de los niños. Por eso le llama fálica. Falo es precisamente pene, y el caso de las niñas, clítoris, que ustedes saben, está ahí arribita de los labios vaginales, ¿no? Ahí está el clítoris, que es un órgano que en el caso de las mujeres la única función que cumple es pues placer, ¿no? De hecho, últimos estudios han demostrado que en realidad todo el placer es clitoroideo, ¿no? Que lo que se siente a través de la vagina pues es más bien como conexiones que emanan del clítoris y que están rodeando las zonas externas e internas de la vagina, lo que en realidad concreta que, pues, que el clítoris y la vagina son un solo órgano, digamos, de placer, que no hay como esta separación. Sin embargo, Freud piensa que está separado, ¿no? Que el clítoris es diferente, es una zona erógena distinta de la vagina. Hay mucho desconocimiento en la época de Freud de muchos elementos fisiológicos que van a implicar pues una visión limitada del psicoanálisis. Pero bueno, la zona entonces erógena se va a trasladar al pene y al clítoris según. Una característica de todo el drama freudiano, ¿no? De esta etapa, de cómo la describe, es que uno no lo entiende en una sociedad distinta que la victoriana. Hay un tema, por ejemplo, el del desnudo infantil, que cuando uno lee las obras de Freud dice, ah, caray, pues como que no entiendo muy bien qué onda. Pero hay que entender que en la época de Freud, uno de los mayores miedos que había era el del desnudo. En general, el cuerpo desnudo era muy mal visto en la época freudiana. O sea, si uno ve la ropa de los victorianos, híjole, es como muy obvio que la ropa victoriana es totalmente diseñada para ocultar lo más que se pueda el cuerpo de los seres humanos. Voy a buscar si encuentro ropa victoriana, seguro que sí, en las imágenes del buen, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo muy claro de la ropa victoriana. Permítanme. Ahorita se las pongo para que vean la calidad de la melcocha de este tiempo, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco la ropa típica de las mujeres victorianas de la época freudiana. ¿Se ve algo? Sí, sí se ve. Ok. ¿Qué notan en estas ropas? ¿Qué peculiaridad le ven? Como la canción de Arjona, de la cabeza hasta la punta de los pies no se ve nada, solo la cara. Exacto. Ese era el típico de la ropa victoriana, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? En mujeres mucho más marcada el ocultamiento, o sea, literal, cuello hasta abajo, no se veía ver ni el tobillo. Y por ejemplo, aquí no se ve, pero muchas usaban guantes, o sea, ni la mano se les veía en esa etapa. Evidentemente, una sociedad que oculta el cuerpo, que prohíbe el desnudo, es una sociedad, híjole, con serios conflictos sexuales. Hasta los trajes de baño victorianos eran para morirse de la risa, seguramente los habrán visto por ahí en alguna película de época, ¿no? Vamos a dejar si encuentro algunos. De hecho, era parecido más o menos como los bloomers, ¿no? Que utilizan ahorita las señoras, más o menos. Creo que llegaba hasta las rodillas, si no me equivoco. Los bloomers eran precisamente la ropa interior victoriana, ¿no? Los bloomers son ropa interior victoriana, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahorita les voy a mostrar los trajes de baño. Está genial esta fotografía. Qué bueno que la encontré. La voy a poner acá en la presentación para que vean, para que se den una idea de cómo era la cosa.
Permítanme. Miren, qué cosa tan simpática. ¿Ya vieron? Pues en los trajes de baño, imagínense, ya qué bruto cuánto se mostraba, ¿ya vieron? Así se bañaba la gente victoriana. Entonces, evidentemente era una cultura muy de ocultar el cuerpo y el desnudo. Ya no digamos en el caso de los niños y las niñas, ¿no? O sea, realmente estaba prohibidísimo el desnudo, por lo cual niños y niñas crecían sin conocer otros cuerpos más que el suyo propio. No había como una mirada de más desnudo más que el de su propio cuerpo cuando les bañaban, ¿no? Entonces esto generaba una serie de dudas. Podríamos decir que el morbo tradicional, o sea, este deseo así, este exceso de líbido a ver, a querer ver y saber, es el resultado de la prohibición. Una sociedad en la cual el desnudo fuese normal, a nadie le interesaría ver a alguien desnudo, ¿no? Porque, pues, ¿qué más da, no? O sea, estarías viendo el cuerpo todo el tiempo, a nadie le daría el más mínimo interés en saber y conocer qué está debajo de la ropa si crecíamos en entornos donde el desnudo fuese normal. El problema es que Freud creció en esta sociedad donde esto era la norma. Obviamente en esa creencia, él piensa que parte esencial de la etapa fálica es como el querer ver desnudo a otras personas. Sí, claro que las quieres ver porque no sabes si son iguales a ti. Y obviamente en esa etapa no es que los padres se mostrasen desnudos a los niños, no a las niñas. Era así una de las peores aberraciones que podía existir en ese momento, el que un padre o una madre se mostrase desnudo ante sus hijos e hijas, ¿no? Era así como, uff, qué asco, qué inmundicia, qué enfermedad. Entonces todo esto hacía un clima como donde la sexualidad era muy, muy opresiva, muy opresivo para la sexualidad, ¿no? Él piensa además que en esta etapa es lo que se desarrolla lo que él llama el complejo de Edipo. Bueno, el complejo de Electra, esto luego esta noción del complejo de Electra es más bien de Anna Freud. Vamos a poner por acá. Anna Freud, la hija de Freud, es quien va a desarrollar esta noción del complejo de Electra, que ahorita vamos a ver qué es. Freud habla del complejo de Edipo en realidad, y va a ser una de las cosas más interesantes que va a haber en el psicoanálisis. De hecho, yo creo que nos va a llevar en realidad toda la clase que viene para estudiar el complejo de Edipo. Esto sí lo tenemos que ver con calma, porque es una de las ideas más interesantes del señor Freud. La vamos a esbozar ahorita rápidamente en los minutitos que nos quedan de clase. Freud piensa que durante la etapa que va de los 3,5, 4 a los 5,5, 6, el niño, empieza hablando del niño, del varón, desarrolla un enamoramiento hacia su madre. Dice, es normal que los niños desarrollen un proceso de enamoramiento. Y empiezan en ese enamorarse a experimentar deseo sexual hacia la figura materna. Él lo ve como esto normal. Obviamente cuando Freud se atreve a plantear esto en sus primeras conferencias, en las que empieza a hablar de sexualidad infantil, la gente se horroriza, ¿no? O sea, Freud no lo queman vivo porque no pueden ya en su época. Si hubiera nacido un poquito, unos años, unas décadas antes, seguramente lo hubieran quemado si hubiese atrevido a decir esta cosa. No era así como de pésimo gusto que Freud dijera que los niños tenían sexualidad y que los niños experimentaban deseos sexuales hacia su madre. Una característica de esta etapa también, dice Freud, es que se empieza a dar la masturbación infantil, ¿no? Hoy sabemos que esto es de lo más normal, incluso empieza a ocurrir desde mucho antes, ¿no? Se ha visto gracias a los ultrasonidos ahora en tiempo real y 3D, que los niños se masturban desde el vientre materno, en el caso sobre todo de los varones, y que pueden tener erección desde esa etapa, ¿no? Entonces, realmente podríamos decir que esto comienza mucho antes, ¿no? Pero Freud lo ve como en esta etapa, ¿no? Dice que en esta etapa comienza la masturbación infantil, ¿no? Entonces el niño empieza a experimentar placer por tocar su pene, ¿no? El caso de la niña, él dice que empieza a experimentar placer por estimular su clítoris, ¿no? Vemos
conductas masturbatorias. Es muy común que los niños adopten posiciones, se coloquen en ciertas formas donde se autoestimulan, y es muy notorio como adulto si lo ves, ¿no? Está cachondeando, pero es normal. Es normal. Freud es uno de los primeros en decir, es normal, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas de Freud. Dice, esto es normal, todos les pasa. Hay otra característica. En la época de Freud, la masturbación infantil era sumamente castigada y prohibida. Había toda una serie de pensadores, de médicos, que satanizaban la masturbación. Estoy buscando si encuentro alguna imagen, ¿no? Era sumamente prohibido, sumamente cuestionado, ¿no? El época, ¿no? En esa época, la masturbación, ¿no? Se pensaba que era la causa de numerosas enfermedades en la adultez, que si se permitía que los niños, niñas se masturbaran, esto era la causa de enfermedades como la locura, la esquizofrenia, el raquitismo, la consunción, en fin, un montón se le daba así como, uy, era lo peor que podría haber, ¿no? Entonces, evidentemente, la masturbación infantil era sumamente prohibida. Como resultado de eso, era muy común que durante la infancia, en ese periodo, se les dijera a niños y niñas, sobre todo a niños, que si se masturbaban, porque además es más evidente la masturbación infantil de niños que de niñas, porque los niños, pues como tienen un órgano sexual externo, el pene, pues para masturbarse se tienen que toquetear, mientras que las niñas, como es más bien interno, muchas veces puede ser a través de la simple fricción obtener gratificación. Sin embargo, es como más notorio que los niños se masturban. Y era muy común que los cuidadores, madres, padres de familia, amenazaran a sus hijos con cortarles el pene, con castrarlos. Esto era como el común cultural de la época de Freud, en el que la gente le decía a sus hijos, niño, si no te dejas de tocar ahí, te lo voy a cortar, te voy a castrar, ¿no? Esa era la amenaza real de la época freudiana, ¿no? Esto era así, tal cual, recomendado por educadores, por médicos de su tiempo, ¿no? Era terrible, ¿no? Era terrible la carga moral que había en ese tiempo, ¿no? Entonces, esto no es de extrañarse que Freud desarrolle toda esta idea de que los niños van a desarrollar incluso lo que él llama un complejo de castración, ¿no? Que los niños, las niñas tengan miedo a ser castrados, ¿no? En su época, ¿no? Era increíble esto, era como lo popular, digamos, en su época. Entonces, para Freud, la manera como el infante renunciaba a estos deseos sexuales incestuosos hacia su madre y cómo entraba, digamos, por así decirlo, en el redil, entraba allá en razón, era a través de este miedo, ¿no? Que aprendía a tener miedo, el miedo a la castración se desarrollaba en el infante y como resultado de ese miedo, renunciaba al deseo incestuoso y se desarrollaba a partir de este miedo el super yo. El super yo va a ser un resultado precisamente de este miedo. Esto para explicarlo nos va a llevar un rato, lo vamos a tener que ir entendiendo bien, porque sí es como de las zonas complicadas de la teoría de Freud, es precisamente esto del complejo de Edipo. De hecho, nos toca para esta semana empezar a leer el texto de Freud de la cuestión del análisis profano. Es muy importante que lo empiecen a leer y espero ya lo hayan descargado. Si no lo descarguen, ahí está en la plataforma,
para que empiecen a leer el texto, porque en este texto es donde Freud explica muy bien todo este drama del complejo de Edipo. Bueno, explica toda su teoría, pero ahí viene como bien enunciado para que podamos comprenderlo y podamos analizarlo ya con calma en nuestra siguiente sesión de esta materia. Bueno, me despido por ahora, vamos a desayunar, provechito, y nos vemos en un ratito. ¿Sale, chicos? Vale. Gracias, igualmente. Provecho, nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.